actualmente es congresista de la bancada de Cambio Democrático Juntos por el Perú. Señor Sánchez, buenas tardes, gracias por estar acá. Buenas tardes, don Fernando, encantado de estar acá con usted. Bueno, hemos escuchado a su colega Muñante hacer una larga lista de temas que van a ser abordados desde que comience la legislatura mañana mismo. ¿Cuál es la prioridad para usted? Creo que la gran prioridad sigue siendo cómo nos encontramos en el contexto actual de la crisis del país para buscar una salida la más sensata posible a esta crisis también de legitimidad del gobierno. El 85% no aprueba el gobierno de sucesión constitucional, más del 90% no respalda la labor del legislativo. Es decir, no se trata de una minoría de 5 o 6 gatos por allí. Se trata de una situación ya de punto de quiebre donde yo creo que lo sensato nuevamente es el adelanto de elecciones. Eso significa la necesidad de dar un paso al costado y que el gobierno de la señora Dina Boluarte renuncie, un gobierno de transición para poner sobre la mesa la agenda política, no solamente es la agenda social que hoy reclaman nuestras comunidades del sur y muchos en el Perú y en el extranjero muy preocupados por esta sensible y muy crítica situación de los derechos humanos en el Perú, que se le pretende ocultar diciendo son asuntos internos, que nadie se meta, cuando en realidad no se da un solo argumento para decir dónde están las personas que asesinaron extrajudicialmente en el Perú. Eso lo dice Amnistía Internacional, lo dicen muchas entidades, que hoy viene siendo materia justamente de preocupación a la comunidad internacional, porque no existe democracia si es que no existe el sano respeto a la vida. Así nos encontramos en el país. De acuerdo. Usted dice que una parte de la solución pasa por un cambio de las autoridades parlamentarias y del Ejecutivo, pero que eso supone la renuncia de la señora Boluarte. ¿Por qué no pensar también en el adelanto de elecciones? Todo esto conlleva a la necesidad de adelantar las elecciones. Nosotros lo hemos, como bancada y personalmente también, sostenido una y otra vez. Las elecciones 2023 no son una necesidad solamente de un lado o una esquina de esta confrontación o enfrentamiento. Es la salida más sensata para recuperar un gobierno con legitimidad que pueda mirar a la cara a los peruanos, a los ciudadanos, a no encerrarse en 4 paredes y poder tratar todos los problemas de asuntos de Estado con la gente, porque una democracia de espalda a la gente no es democracia. El adelanto de elecciones 2023 es una necesidad ética, una necesidad política y social del país. Ahora, ¿quiénes se oponen? Parte de ellos son congresistas de derecha, luego se ha aliado a esta posición Acción Popular, pero también y sobre todo, en términos de números, varios compañeros suyos de bancada de izquierda. Así es. Yo creo que el Perú de 201 años necesita profundos cambios. Yo diría, cuestionable o no, pero estoy convencido que después de 30 años necesitamos no cambios de artículos más menos en una constitución que nació en el 93. Yo creo que necesitamos un nuevo pacto social entre todos los peruanos del norte, del centro, del sur, del oriente, de la patria, donde la vida, la cultura sea una condición sine qua non de democracia y peruanidad. ¿Eso qué significa? La necesidad de entender que eso debe de ser un proceso democrático, con paz social, no puede ser con violencia. Por eso condeno la violencia, venga de donde venga, así sea de un acto de vandalismo, así sea como de la supremacía de la fuerza bélica, como intentan ahora disparando, ¿no es cierto?, criminalizar la protesta y la movilización social. Es por eso que nuevamente insisto que en ese contexto los congresistas, colegas congresistas, respetuosamente, tenemos que reflexionar. No se trata ahora del interés individual o del interés de la bancada parlamentaria. Es un interés de todas las fuerzas democráticas del país que hemos sido vacados porque no hemos dado la talla como clase política, clase dirigencial, poder ejecutivo, poder legislativo, un grupo fuerte sector también del empresariado que solamente pensó no en la democratización de los derechos económicos, sino solo en su bolsillo, rentistas, mercantilistas. Eso no es economía social de mercado. Hoy necesitamos
que la economía esté al servicio de la gente. Eso significa también una integración regional y de mercados al mundo, no aislarnos. Yo estoy convencido que necesitamos un profundo proyecto democratizador de la política, del Estado, de la economía y la sociedad. Ese es el convencimiento. Ahora, no parece que andemos en ese camino. El día de hoy se ha sabido que 2 congresistas han renunciado a su bancada de bloque magisterial. Por supuesto que invocan razones de principio y otras más, pero no dan ninguna explicación de por qué lo hacen. Y eso no hace sino profundizar el descrédito del Congreso en su conjunto. Porque si uno mira el número de congresistas que han renunciado a su bancada, y algunos a varias sucesivamente, entre ellos algún primer ministro del gobierno del que usted formó parte, el señor Valer, ¿no? ¿Qué ha pasado con la señora Katy Ugarte y segundo Quiroz? Naturalmente usted podrá decirme que no sabe nada, como ha dicho el señor Muñante y otros, pero alguna idea tendrá, usted trabaja con ellos, ¿no? La crisis del sistema político es también la crisis de la institucionalidad de los partidos y es la crisis más que solo de las ideologías, también de los proyectos país. No hemos sido capaces como clase política en los últimos 30 años, de tener un proyecto de integración y de cohesión como país. Es por eso que hoy nuestras bancadas son más o menos el interés particular de uno que otros, mirando en el beneficio de corto plazo en el ámbito individual y grupal. ¿Cómo explica eso las renuncias de hoy? Creo que constantemente estamos en un reacomodo de intereses, en un reempecemos otra vuelta el camino a partir de, yo creo, objetivos como, por ejemplo, de aquí no se va nadie al 2026, de aquí como, por ejemplo, a decir, no hacemos ningún proceso de adelanto de elecciones, si es que primero no hacemos también el referéndum para una nueva constitución, una asamblea constituyente, o decimos no adelantamos nada ni discutimos el referéndum si primero no aprobamos la reelección parlamentaria y creamos una bicameralidad. Es decir, todos estos vaivenes, ¿no es cierto?, no son sensatos porque no anteponen y reconocen con autocrítica que estamos en crisis todos y hemos sido desbordados. La autocrítica que usted haría, usted como jefe de partido, como ministro importante en el gobierno de Pedro Castillo, ya han pasado más de 2 meses desde que bruscamente dejó de ser ministro, ¿qué autocrítica usted hace ahora? Desde mi lado, porque además sí, claro que permíteme sí. que recuerde que usted es un psicólogo, o sea, es una persona entrenada a observar las motivaciones menos evidentes del comportamiento humano. Cuando usted reflexiona sobre su desempeño como ministro, tan vigorosamente respaldando a Pedro Castillo, ¿no? Se decía que era uno de los portavoces, uno de los eventuales primeros ministros, etc. ¿En qué cree usted que no evaluó con agudeza la situación política que estaba viviendo? Esto rebasa la responsabilidad individual, porque el individuo no hace la historia, ¿no es cierto?, sino el concierto de los intereses colectivos y sociales. Y eso no tenemos en el Perú. Eso es lamentable. Excede a la buena voluntad de uno u otra. Sin embargo, post pandemia, este shock que pone de presidente a un rondero como una manifestación de rechazo a la clase política, ¿no es cierto? Apenas estábamos llorando nuestros 200.000 muertos ni enterrados cristianamente, y ya teníamos un proceso electoral. A 2 meses del proceso electoral no conocíamos de la existencia acentuada de un líder como Pedro Castillo Terrones. Para todos fue una sorpresa. Sin embargo, la democracia y el voto fue así. Pero levantando la sábana, vemos que dentro habían enfrentamientos y agendas y encuentros históricos desarraigados, brechas que no hemos sabido entender porque toda una clase política ha sido exterminada como dinosaurios con un cometa que ha sido el fenómeno de Odebrecht y que hoy todos velan por un sentido también de impunidad, y tenemos que decir, porque es una realidad. Entonces, ¿yo qué miro? Miro como autocrítica que aquí no interesa mucho la fuerza del individuo. Lo pedimos en todos los idiomas, señor Fernando. Primero,
a sugerencia del Acuerdo Nacional, cómo regulamos este mamotreto que en 5 años, 5 presidentes, Sí, ahora 6. no, pero todo eso es una crítica que es perfectamente legítimo hacer. Pero yo le pedí una autocrítica a usted como psicólogo. Es que mi autocrítica... Usted, porque, claro, Sí. le da usted la historia, pero usted jugó un rol importante, usted específicamente, porque era el único partido que no venía de la matriz leninista de Perú Libre, que formó parte del gabinete. El único partido era usted, ¿no es cierto?, de una izquierda mucho más moderada, y ha sido, pues, fagocitada por el fenómeno Castillo, con las consecuencias que hemos visto. Golpe de Estado. El intento de golpe de Estado, que no concluyó en un golpe de Estado, ¿no es cierto? Eso es una realidad. Forma No, parte... pero si yo intento matarlo a usted y no lo mato, estoy cometiendo un crimen, tentativa de asesinato, Sí, que no lo haya logrado matar. en grado de Bueno, tentativa, sí, como bueno, decimos, bueno, pero efectivamente sí, no me mató. sí. Como tampoco el señor que en plazas públicas decía, muerte a Pedro Castillo Terrones, tampoco lo mató, está libre, hoy es alcalde de Lima y no pasa nada. Sí. Entonces, en ese sentido, yo creo que... Pero era un candidato, mientras que en este caso era el presidente que hablaba como jefe de Estado y como jefe supremo de las Fuerzas Armadas. Bueno, es un ciudadano, un Sí, referente, un gran empresario que todos decimos que... Bueno, pero es diferente la responsabilidad del jefe de Estado, señor. Sí. Estamos hasta ahora más o menos entendiendo. De pronto sale buscando... Vamos evitar- afirmando bueno, y tenemos sí. diferentes pareceres, sí. entiendo, pero yo diría que el Perú del 2023 está pariendo, ¿no? Es un tiempo de crisis, de dolor, de esperanza, es un tiempo donde necesitamos replantear las bases de esta república fallida. Ya, ahora, nada que se parezca a una autocrítica personal, hace reflexiones históricas genéricas, pero sobre usted ha meditado, supongo, algunas noches con su almohada. Todos Ya, los días, ya. como le digo, Sí. o sea, la primera gran autocrítica es que aquí no alcanzó ese esfuerzo diverso que hicimos por la tregua y el diálogo político, el consenso por el Perú, la ley que regulaba la cuestión de confianza y la vacancia por incapacidad moral permanente. No fue suficiente invocar a la OEA y la Carta Democrática. Todo fue un cierrapuertas. Sin embargo, desde mi rol, siempre empujando el lado democrático, el consenso, no pudimos, y yo no pude, porque el desprecio cultural, cuando veía que colegas congresistas le mentan la madre a un presidente de la República, le insultan, le dicen serrano, cochino, hijo de... Eso he escuchado yo en el Congreso que le decían. Me he sentido desbordado, porque el individuo... ¿Se dio cuenta Sí. quién ha dicho eso? Yo sí sé, y lo dijo también un colega ministro en su momento, ¿no es cierto? Lo dijo, y no solamente yo fui testigo de eso, ese desprecio tenemos que erradicar. Por eso mi autocrítica es que aquí los individuos y la buena voluntad no es suficiente. Necesitamos educación, construcción de partidos políticos reales, ética, y no alinearnos en este espejismo de la derecha o la izquierda ideologizada que no ha sabido comprender que en Perú, la civilización caral más antigua de América Latina, tenemos mucha ciencia, mucho conocimiento, Ahora bien, mucha ancestralidad para hacer una nueva patria. Háblenos ahora, en tanto que presidente de un partido político, justamente ha hecho algunas referencias. Si las elecciones fueran este mismo año, ¿cómo quisieran participar en ellas? ¿Solos o buscar una alianza? ¿Alianza con quién? ¿Sobre la base de qué criterios buscaría usted formar parte de una alianza o un bloque? Después de todo lo acontecido, señor Fernando, el sentido común de nuestros abuelos y abuelas y nuestras comunidades quechuas, aymaras, amazónicas, ¿qué decimos? La unión hace la fuerza. Este es el tiempo de una perspectiva autocrítica, ¿no es cierto?, de reconocer los errores y de decir de un jubileo para el movimiento popular, social, las izquierdas democráticas, las izquierdas, todas aquellas que desde hace 30 años perdimos el capital social de arraigo. Hoy necesitamos pensar más allá de nuestras orillas, un gran frente que mire al Perú como consigna, como decía Basadre. ¿Frente con quién? ¿Ustedes con quién más? Yo diría con el movimiento popular y social hoy. Por ejemplo, pensamos en las comunidades como forjadas hoy al par de la lucha cotidiana y movilizada, el Comando Unitario de Lucha, la CGTP,
los maestros en todas sus vertientes, los grupos culturales, movimientos ciudadanos, feministas, colectivos o sea, LGTB. Un único partido, el suyo, más movimiento social. Así es. Único partido, el suyo. No, con todas aquellas fuerzas políticas que tengan. ¿Qué otras hay? Eso es lo que quería saber. ¿Qué otras hay que le parezcan a ustedes susceptibles de buscar alguna alianza con ustedes? Mire, si hay una fuerza política que cree que este Perú se agotó y necesitamos refundarlo con un nuevo gran proceso constituyente, democrático, honesto y con justicia, ahí nos va a tener a nosotros en un sentido unitario. ¿Pero qué fuerzas políticas cree usted que encarnan esos valores? Identifiquemos, porque hoy vemos muchas iniciativas y desencuentros y desbordes que necesitamos nuevamente realinearnos, ya no por el color del partido, sino por el programa del Perú. Cero discriminación. Tolerancia total, integración, un Perú integrado al mundo. Sí, de acuerdo, los ideales... Esos son nuestras banderas. Pero hay también una actividad política concreta. Sucede que ustedes tienen un partido inscrito. Así es. Y hay muy pocos. No sé si es el único partido de izquierda fuera del señor Cerrón. Está Perú Libre, sí, y hay otros movimientos también que están logrando... Partido inscrito no. Partido inscrito no hay, ¿no? Entonces van a tener que invitar, van a tener que coordinar. Es. Pero esa es la pregunta, más allá de su inserción en el movimiento social, ¿con qué fuerzas políticas le parece a usted posible buscar alianzas? Como le digo, en primer lugar tenemos una vocación de puertas abiertas. Una vocación donde con estos parámetros que le he referido de un proyecto país, empecemos a construir con paridad, hombre-mujer, con inclusión de todas las diversidades, un movimiento popular social democratizador que ya no tenga a las comunidades originarias, quechuas, aymaras y amazónicas como la cuota electoral. Hoy la representación está en crisis en el país. Reconstruirlo desde abajo en nueva diversidad es lo que hoy planteamos como proyecto alternativo de un profundo sentido democratizador del Estado de Economía y Sociedad en el Perú. ¿Cómo se llama eso? Creación heroica, decía Mariátegui, pero no estamos hablando bajo ningún concepto de buscar parecernos a uno u otro o aquel país. De acuerdo, hablemos entonces sobre cosas concretas, los gastos y los contratos que se estaban gestionando en el Congreso. ¿Cómo los percibe usted? ¿Qué ha pasado? De acuerdo a su experiencia, ¿cómo debemos juzgar estos gastos que han sido paralizados? La comida, las alfombras, los televisores y una playa de estacionamiento. Gracias por esa pregunta, don Fernando. Con la misma vara que han estado midiendo, ahora mídanse con la misma vara. Si fuera así, ya debería estar tomado por la Fiscalía y la Policía, no solamente administración, la mesa directiva, y tendría que estar allanado las oficinas parlamentarias. Si fuera la misma vara con que se ha estado midiendo todo este tiempo al gobierno del presidente Castillo. ¿Pero esa vara se aplica en el Perú? No. ¿Por qué? ¿Por qué? Eso es el gran cuestionamiento. Particularmente en los hechos, yo jamás como congresista he tenido conocimiento ni se me ha informado sobre el bendito buffet. Luego del domingo que tomamos conocimiento, de inmediato he dirigido una carta. No la he hecho pública, pero lo he puesto ya formalmente 2 días después. La sensatez obliga, en primer lugar, a que informe a la mesa directiva de qué se trata y que deje sin efecto y que como corresponde cada congresista, financie su almuerzo, su menú. Ayer recibí en la mañana una carta del oficial refiriéndome que iba a haber una conferencia de prensa en la mañana y luego efectivamente han anunciado esto. Pero allí no termina. ¿Dónde está la Contraloría? Yo sé que hay un OSI interno. Sí, no, ha sido solicitada una auditoría por la Contraloría, por el presidente José Williams. Así que, las responsabilidades no acaban en decir, bueno, la mesa directiva no sabe nada, ¿no? El presidente del Congreso está pintadito como un muñeco, no sabe nada. El oficial mayor que diga que eso es materia de administración y la administración diga, bueno, es del jefe de compras. Nuevamente, ¿no? Todos a una fuente ovejuna, para el mal sentido. Con eso solamente se contribuye a que ese 6% va a ser superado. El 6% de desaprobación. De aprobación. Llegar a unos niveles realmente increíbles de... Así es que se pierde el sentido de la legitimidad de las autoridades. Así nos encontramos hoy en el Perú.
Yo no creo, yo no hablo de la vendetta de buscar al culpable o este. No, que se investigue, que se le dé la prerrogativa del debido proceso, pero inmediato, célere, rápido. Eso es lo que necesitamos. Señor Roberto Sánchez, muchísimas gracias por su presencia. Lo hemos comprendido sobre estos temas bochornosos en el Congreso y también sobre los problemas políticos de fondo, tanto el momento que vive el Perú como el rol que su partido puede jugar en la eventualidad de que hayan elecciones adelantadas como la mayor parte de la población peruana quiere. Muchas gracias por su presencia y muy buenas noches, señor Roberto Sánchez. Muchas gracias a usted y con fuerza y ánimo recibimos a todos los hermanos aymaras y quechuas que están llegando al Perú para una toma simbólica de Lima, que es la toma de la solidaridad, de la fraternidad, del acompañamiento. Toma de Lima, ¿le parece una buena expresión? Tiene algo de Mussolini y de fascismo. Yo no lo he puesto, ¿no? Pero lo entiendo como psicólogo también, simbolismo, que es la toma de Lima, de la Lima provinciana, por la fraternidad, la solidaridad, porque allá matan a nuestros hijos, a nuestros hermanos como animales y nadie dice nada. No, como que nadie no puede dice ser. Nada, no. Oiga, señor. No, todos hemos dicho, por favor. Todavía no se investiga. No, sí se está investigando. La presidenta no quiere declarar, se encierra en su cuarto y no quiere declarar. 3 veces citada. ¿Por qué no le aplican la misma vara con la que han aplicado este tiempo? Castillo también evadió declarar en muchas oportunidades. En todo caso, muchas gracias por su presencia acá. Ha podido expresarse, como usted sabe, con la más total libertad, como siempre aquí en RPP. Señor Sánchez, muchas gracias y muy buenas noches. Vamos a hacer una pausa.